Hola, ¿qué tal? Te traigo más ejemplos de los operadores matemáticos. Veamos el que está aquí. Dado 3 veces f de x igual x más 4 más f de x sobre 2, calcular f de menos 4. Mira, aquí lo que tú tienes que darte cuenta es que el f de x también aparece allá. Entonces, el primer paso es que ambos lo tienes que juntar. Así, mira. El de allá lo pasas a la izquierda, lo pasas al primer miembro. Tú sabes que cambia de signo. Quedaría así. A la derecha quedaría esto. X más 4. Esto lo juntas en uno solo. Es como si tuvieras 3a, 3 veces a, menos a sobre 2. Lo haces como cualquier operación. Este multiplica aquí. Sería 6 veces f de x menos un f de x. Te quedaría así. 5 veces f de x. Y tú sabes que cuando se opera así, ese 2 sigue quedando en el denominador, así. A la derecha no ha pasado nada. Y ya está casi. Lo único que haces aquí, dejas al f de x solito. Así. Este pasa allá a multiplicar. Y este 5 pasa acá abajo a dividir. Quedaría así. Ahí pasó el 2. Y el 5 quedaría acá en el denominador. Ese es el primer paso. Lo que realmente hemos obtenido es la fórmula, aquella que siempre aparece en cada problema de operadores. Es esta la que tenemos que usar, sino que lo habían dado un poco disimulado como para asustar al estudiante inocente. Entonces, esa es la fórmula y con eso vamos a calcular lo que nos piden. Como tú puedes ver, aquí aparece 2 veces la f. ¿Cómo se hace? Primero haces esta parte. Vamos a calcular cuánto vale f de menos 4. Y sería así. Vamos a indicarlo completo. Para ello, simplemente comparamos con la fórmula. Tú ves que es bien parecido, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es, acá pongo menos 4. Y si haces así, en todo lugar donde veas a la x, tienes que poner ese valor de menos 4. Empecemos. Pongo aquí, se forma esto, y acá sería así. Menos 4 más 4. Mira que en vez de x he puesto menos 4. Entonces, acá sale algo simpático. Que esto de acá sale 0. Y sería 2 por 0 entre 5. Y todo eso va a salir 0. Quiere decir que ese es el valor de f de menos 4. Por lo tanto, lo que me piden sería esto. Si tú recuerdas, esto es lo que preguntan. Pero esto que está acá, eso ya lo conozco. Eso vale 0. Entonces, en vez de esto voy a poner 0. Quedaría así. Entonces el problema se ha convertido en calcular f de 0. Y entonces tú sabes ya de que la fórmula que se tiene en estos ejercicios se puede usar varias veces. Vamos a usarlo otra vez ahí. Lo que ahora tengo que hacer es, en vez del x, tengo que colocar 0. Si hago eso, se forma lo de acá.
Y si yo le he puesto el valor de 0, entonces aquí sería 0 más 4. Vamos a ponerlo para que no te asustes tanto. Y quedaría la expresión así. Operas esto y va a salir la respuesta, que sería 8/5. Y eso es todo. Este ejercicio fue tomado en un examen de admisión, aquí en una universidad de este país tan bello llamado Perú. Ha sido un gusto estar contigo. Ya nos vemos cualquier rato. Me voy. ¡Chao!